México abriría un corredor humanitario especial a través de un punto de coordinación seguro fuera de la zona de crisis, organizaría vuelos de repatriación por etapas y desplegaría personal médico, traductores y unidades de asistencia para niños y ancianos desde el punto de partida. Quienes tuvieran vínculos con México, ya fuera por familia, estudios, trabajo o estatus de residencia previa, serían evaluados con máxima urgencia. Simultáneamente, la unidad de comunicación del gobierno recibió la orden de declarar claramente al mundo que no se trataba de una maniobra política, sino de una operación humanitaria fundamentada en el principio de la dignidad humana. Cuando se emitió la primera declaración, el mundo entero reaccionó de inmediato. Algunas agencias de noticias lo llamaron una decisión valiente, otras lo calificaron de diplomacia desde el corazón. Algunos países incluso expresaron su asombro ante la capacidad de México para actuar con tanta rapidez y delicadeza. Pero dentro de la sala de reuniones, nadie tenía tiempo para prestar atención a los halagos. Porque en ese momento todos sabían que, si se retrasaban unas pocas horas, las personas que aguardaban al otro lado podrían perder la oportunidad de subir al avión. Y esta misión no sería recordada por palabras elocuentes, sino que sería recordada por la cantidad de vidas que México realmente lograra traer a casa. Tras la histórica decisión, todo avanzó tan rápido como las manecillas de un reloj. El país entero fue impulsado a moverse más aprisa. En una base aérea militar, el rugido de los motores resonaba de manera ensordecedora desde antes del amanecer. El personal de tierra trabajaba frenéticamente transportando suministros médicos, agua, alimentos secos, mantas, medicinas pediátricas y equipos de rescate a bordo del avión de transporte militar, el cual había sido adaptado en su interior para recibir pasajeros de emergencia. En la pista, una doctora de mediana edad revisaba la lista de equipos por última vez. Se giró hacia un joven enfermero y preguntó, ¿el oxígeno portátil es suficiente? Sí, doctora, llevamos más de la cantidad requerida, respondió. No muy lejos, los intérpretes de Farsi ensayaban frases vitales con otro grupo de oficiales mexicanos. Cuando lleguemos al punto de encuentro, debemos decirles primero que no entren en pánico, que venimos a ayudar. Esa sencilla frase se repetía una y otra vez. Porque en una situación de crisis, un tono de voz o una palabra pueden cambiar el miedo de todo un grupo de personas. Al mismo tiempo, en las embajadas de México en los países vecinos, utilizadas como centros de coordinación, los funcionarios debían atender llamadas casi sin interrupción. La lista de personas que esperaban ayuda crecía constantemente. Muchas familias enviaban fotos de documentos viejos, imágenes posando junto a su cónyuge mexicano, fotos de su casa en México, imágenes de sus días de escuela en territorio nacional. Enviaban cualquier cosa que pudiera demostrar que México no era solo un punto en el mapa, sino una parte de su vida real. Mientras tanto, el convoy de autobuses de rescate con el emblema humanitario comenzó su viaje hacia el punto de encuentro. Cada vehículo no solo transportaba a los funcionarios, sino que también llevaba consigo la promesa de todo un país. La ruta estaba llena de riesgos. Algunos tramos tenían controles militares imprevistos, otras áreas presentaban alertas recurrentes. Pero lo más aterrador era el tiempo. Porque cada minuto que pasaba significaba niños hambrientos, enfermos debilitándose y ancianos colapsando sin oportunidad de recibir tratamiento. El líder del operativo en el terreno viajaba en el asiento delantero del primer vehículo. Miró el mapa en sus manos y ordenó por radio: mantengan la distancia entre unidades, no se detengan a menos que sea necesario. Nuestro objetivo no es llegar más rápido, sino llevar a todos de vuelta a salvo. La orden fue simple pero increíblemente firme. En las redes sociales, las imágenes de los aviones mexicanos y la noticia del corredor humanitario comenzaron a compartirse en todo el mundo. Muchos comentaban con admiración, algunos incluso confesaban que jamás imaginaron que México sería uno de los primeros países en extender su mano de esta manera. Pero por otro lado, también hubo quienes se preguntaron si México realmente podría lidiar con esta carga monumental. Esas dudas flotaban en el aire. Sin embargo, en medio del desierto, en el punto de espera y a bordo de los autobuses que se acercaban, lo único que importaba era que México iba en camino. Y una vez que comenzó el movimiento, nunca habría vuelta atrás a la indiferencia inicial. Por la tarde de ese mismo día, cuando el convoy de rescate mexicano llegó al punto de encuentro en medio de un fuerte viento que levantaba nubes de polvo por toda el área, las personas en el campamento comenzaron a ponerse de pie, uno por uno. Algunos niños corrieron apresurados a esconderse detrás de la ropa de sus madres. Otros entrecerraron los ojos, observando con una mirada llena de preguntas.
No estaban seguros de si lo que tenían enfrente era real o un espejismo para engañarse a sí mismos una vez más. Hasta que una funcionaria mexicana descendió del vehículo vistiendo un chaleco humanitario y dijo a través de un intérprete: «Venimos de México, llevaremos a todos los que han sido verificados a una zona segura». En ese preciso instante, el silencio se rompió y el sonido del llanto resonó de manera casi simultánea. Algunos se cubrieron el rostro con las manos, otros cayeron de rodillas sobre la tierra, muchos abrazaron a sus hijos sin soltarlos. Lale rompió a llorar incontrolablemente. Carmen apretó la mano de su madre y preguntó con voz temblorosa: «¿De verdad, nos vamos, mami?». La madre asintió entre sollozos, casi incapaz de articular palabra. Arif caminó lentamente hacia los oficiales mexicanos. Intentó usar el español que había guardado en su memoria durante tanto tiempo. «¿Puedo volver a casa?». Un joven rescatista lo miró y, con una sonrisa afable, respondió: «Claro que sí, tío. Venimos a llevarlo a casa». Aquella frase hizo que el anciano, que había soportado el frío, el hambre y el miedo durante días, rompiera a llorar sin ningún pudor. Inmediatamente después, el trabajo comenzó de manera asombrosamente sistemática. Los oficiales priorizaron la clasificación de los grupos más vulnerables. Niños pequeños, enfermos, mujeres embarazadas y ancianos recibieron atención inmediata. El equipo médico tomó el pulso, midió el oxígeno, distribuyó medicamentos y evaluó a quienes necesitaban ser trasladados con extremo cuidado. Los intérpretes explicaron cada paso detalladamente para calmar a la gente, asegurándoles que no serían enviados a otro lugar incierto, sino a un refugio verdaderamente seguro. En un rincón, la pequeña Carmen recibió un dulce tradicional de un soldado mexicano. La niña miró el dulce un momento, levantó la vista y preguntó: «Esto es de México, ¿verdad?». El soldado sonrió levemente y respondió: «Así es, pequeña, es de México». Carmen sonrió por primera vez en muchos días. Esa sonrisa era pequeña, pero brillaba más que el propio sol en medio del desierto. Una vez que se completó la verificación de la lista inicial, el primer convoy se preparó para trasladar a los refugiados hacia el aeropuerto temporal asignado para los vuelos humanitarios. Todos sabían que la misión aún no terminaba, el peligro seguía acechando y muchas vidas más debían esperar la siguiente etapa. Pero para los que estaban allí en ese momento, fue el instante en que se les demostró que en este mundo todavía existe una nación que no pregunta primero quiénes son, qué beneficios tienen o si valen la pena. México solo preguntó quién necesitaba ayuda, y fue precisamente eso lo que hizo que la imagen del convoy mexicano entre el polvo se convirtiera en un recuerdo que nadie olvidará jamás. La noche cayó rápidamente cuando los vehículos llegaron a la pista clandestina que servía como base improvisada. No había lujos, ni una terminal resplandeciente como en un aeropuerto internacional, solo una pista de aterrizaje oscura. Luces de emergencia, el ruido de generadores y una multitud de funcionarios trabajando contra el reloj. El avión de carga mexicano esperaba en la cabecera como una bestia de metal gigante, listo para cargar con el destino de cientos de personas hacia la salvación. La compuerta trasera del avión estaba abierta, revelando un espacio interior perfectamente organizado, asientos temporales, kits de primeros auxilios, agua potable, comida y un área de atención para pacientes graves. Antes de abordar, todos tuvieron que pasar por una revisión final. A los niños se les colocaron pulseras de identificación, a los ancianos se les abrigó con mantas, y algunos pacientes fueron colocados en camillas para ser trasladados con sumo cuidado. El personal mexicano no levantaba la voz más de lo necesario, conscientes del pánico que estas personas habían padecido. Lale abrazó a Carmen, y subió lentamente las escaleras de la aeronave. La niña volteó a ver la oscuridad que dejaban atrás, como si estuviera abandonando todo ese terror, confusión y aquellas noches largas sin saber si habría un mañana. Al entrar en el avión, vio una pequeña bandera mexicana colgada cerca de la puerta. De repente, la pequeña volvió a sonreír. Arif fue uno de los últimos del grupo de ancianos en subir al avión. Se detuvo a mirar el interior de la cabina y murmuró en español: «Al fin». El joven rescatista de antes lo ayudó a sentarse y le ofreció un vaso de agua tibia. Arif lo tomó con sus manos temblorosas y pronunció las palabras más honestas que pudo: «Muchas gracias». Cuando todos los pasajeros estuvieron en sus asientos, la voz del intérprete resonó por los altavoces: «Este es un vuelo humanitario de México. Todos ustedes ya están a salvo». Muchos cerraron los ojos inmediatamente tras escuchar esa frase, como si sus cuerpos finalmente le permitieran a sus corazones creer en la verdad. Pero antes del despegue, el sonido de una alarma exterior provocó pánico en todo el avión. El personal de tierra se coordinó velozmente,
Había reportes de que el área circundante podría volverse insegura si se demoraban demasiado. Los pilotos mexicanos recibieron la orden de prepararse para un despegue a máxima velocidad, siguiendo una ruta especial coordinada de antemano. Cada segundo se convirtió en una presión monumental. Los motores aceleraron y el ruido hizo vibrar todo el fuselaje. Carmen abrazó a su madre con fuerza. Lale cerró los ojos y murmuró una plegaria. Arif se aferró a los apoyabrazos de su asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Luego, el avión comenzó a moverse más y más rápido, hasta elevarse velozmente sobre la tierra. En el instante en que las ruedas abandonaron la pista, muchas personas volvieron a llorar. Algunos se abrazaron, otros levantaron las manos al cielo en agradecimiento, y muchos repetían el nombre de México como si fuera la palabra que los había mantenido con vida. Para el resto del mundo, esto podría ser solo un titular en las noticias internacionales, pero para todos los pasajeros de ese avión, no era un simple vuelo, era la frontera entre la desesperación y una nueva oportunidad de vivir. Y sobre las nubes de esa noche, México no solo envió un avión para rescatar a estas personas, México envió el verdadero significado de la humanidad junto con ellos. Cuando el avión alcanzó una altitud estable, la atmósfera en la cabina pasó lentamente de la tensión extrema a una paz mezclada con suaves sollozos. Muchas personas solo se atrevieron a dejar salir sus lágrimas en ese instante. Porque mientras estuvieron en tierra, aún no creían estar verdaderamente a salvo. Los oficiales mexicanos no dejaron de patrullar los pasillos, entregando agua, refrigerios y monitoreando la salud de los pasajeros. El equipo médico atendió a un hombre con fiebre alta. Muchos niños se quedaron dormidos sobre las piernas de sus madres debido a la fatiga extrema. Mientras tanto, algunos ancianos permanecían en silencio mirando al vacío, como si estuvieran recordando toda su vida. En medio de la cabina, una funcionaria se sentó junto a Lale para conversar suavemente a través de un intérprete. Le preguntó en qué parte de México había vivido. La mujer iraní respondió con la voz entrecortada, en San Miguel de Allende. Tenía un puesto de postres en un mercadito. Mi esposo era mexicano. Falleció hace años. Pero mi hija nació allí. Cada vez que el mundo se derrumbaba, yo siempre recordaba San Miguel. La oficial escuchó en silencio y sonrió tiernamente, pues esta vez, regresarás allí. Esas palabras fueron simples, pero para Lale, fue como si unas manos invisibles tocaran sus heridas más profundas y le aseguraran que aún existía un lugar para sanar. No muy lejos, Arif conversaba con un soldado en un español que se volvía cada vez más fluido. Como si estar rodeado de mexicanos reviviera la memoria del idioma en su cerebro. Relató que alguna vez abrió una pequeña taquería cerca de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, que tenía clientes estudiantes, que cocinaba enormes ollas de guisados todos los días y que creyó que pasaría el resto de sus días en México. Pero problemas familiares me obligaron a volver a Irán antes de que el mundo se pusiera de cabeza y ya no pude regresar, comentó con una sonrisa melancólica. No pensé que a mi edad todavía hubiera gente en México que se acordara de mí. El soldado respondió sin dudarlo, a veces, tío, la casa no nos recuerda por nuestro nombre, sino por el corazón que dejamos. Esa frase hizo que Arif enmudeciera por un largo rato antes de voltear a mirar por la ventanilla, donde solo había oscuridad y estrellas. En ese vuelo, las historias de los refugiados se fueron revelando como libros antiguos que se habían empapado con la lluvia. Faltaban páginas, la tinta estaba borrosa, pero todas estaban llenas de vida real. Había una mujer que solía enseñar español, un adolescente que soñaba con volver a Monterrey a estudiar, una familia que planeaba viajar a México para operar a su madre en un hospital público, pero no logró hacerlo antes de que estallara la crisis. Los funcionarios mexicanos escucharon cada historia con un respeto sagrado, sin preguntar de más, sin ofrecer falsos consuelos rápidos. Porque a veces, la verdadera compasión no consiste en decir las palabras perfectas, sino en sentarse junto a alguien que sufre y escuchar su dolor hasta el final. Esa noche, en la inmensidad del cielo, algunos no solo regresaban a México, sino que regresaban al significado de sentirse bienvenidos una vez más. Y eso puede curar el alma humana más profundamente que cualquier medicina. Horas después, la primera luz del amanecer comenzó a asomar en el horizonte cuando la aeronave humanitaria inició su descenso sobre la tierra que muchos de los pasajeros creían que jamás volverían a ver. La voz del piloto resonó amablemente, en pocos minutos aterrizaremos en territorio mexicano. En ese preciso momento, el interior de la cabina enmudeció de manera extraña. Algunos se taparon la boca, otros cerraron los ojos, unos miraban a sus hijos, a sus esposas o a sus propias manos, como queriendo asegurarse de que esto no era un sueño. Carmen pegó la frente a la ventanilla,
observando las luces de la metrópoli allá abajo, giró rápidamente y preguntó, «Mamá, ¿esto de verdad es México?» Lale asintió, derramando lágrimas en silencio, «Sí, mi niña, ya llegamos». El ruido de los neumáticos tocando el asfalto retumbó acompañado de vibraciones. Pero para todos a bordo de ese avión, no fue el ruido de un aterrizaje, fue el sonido de la seguridad, de una nueva oportunidad y del corazón regresando a su lugar después de muchos días de estar perdido. Cuando el avión se detuvo por completo, a través de la ventana se podía ver a una multitud de funcionarios mexicanos esperando. Equipos médicos, autoridades de migración, unidades infantiles, psicólogos, voluntarios, intérpretes y filas de ambulancias listas. No hubo grandes ceremonias de bienvenida, ni alardes políticos, solo una preparación silenciosa, profesional y profunda. Los pasajeros fueron evacuados del avión de manera sistemática. A los niños pequeños se les dio leche y comida al instante. Los ancianos fueron trasladados a una zona de cuidados especiales. Las personas que requerían tratamiento de urgencia fueron llevadas a hospitales sin tener que lidiar con trámites lentos e innecesarios. Todo estaba diseñado para que la palabra humanidad fuera una realidad, no solo un concepto en un discurso. Tan pronto como los pies de Arif tocaron suelo mexicano, el hombre se detuvo un instante. Luego se agachó lentamente, tocó el piso con la mano y se persignó en una muestra de respeto universal. No dijo una palabra, pero la mirada en sus ojos lo expresó todo. Por su parte, cuando Lale cruzaba el puesto de control, vio un gran cartel en español dando la bienvenida a los que llegaban. Sus ojos temblaron mientras Carmen deletreaba cada letra como su madre le había enseñado. BIENBENIDOS. Una funcionaria que estaba cerca le sonrió a la niña y agregó, «Bienvenidas a casa». La frase regresar a casa hizo que Lale se desmoronara. Pero esta vez no eran lágrimas de pánico, eran las lágrimas de quien ha sobrevivido y a quien por fin le confirman que ha llegado a salvo. Al mismo tiempo, los medios de comunicación mundiales comenzaron a difundir las primeras imágenes de los refugiados iraníes descendiendo del avión mexicano. Muchos sostenían a sus hijos pequeños, otros se cubrían con mantas, algunos sonreían mientras lloraban. Esas fotografías fueron más poderosas que 1000 análisis políticos, ya que probaron visualmente que las declaraciones de México no eran solo palabras vacías. México cumplió, México los trajo a casa y México realmente ayudó. Y en esa brillante mañana, cuando la luz del sol iluminaba el fuselaje, el mundo entero empezó a ver a México no solo como un destino turístico de playas y gastronomía, sino como una nación que todavía cree fervientemente en el valor de la vida humana. Muchos pensarían que la labor de rescate concluyó en cuanto el avión tocó tierra, pero para México, la verdadera historia apenas comenzaba. Porque sacar a una persona de una zona de guerra no borra automáticamente sus temores, pérdidas o heridas emocionales. En el centro de recepción temporal, excepcionalmente organizado, cada familia refugiada recibió un cuidado minucioso, mucho más allá de lo esperado. Se instalaron áreas de reposo privado, clínicas de atención primaria, módulos para agilizar trámites migratorios y un espacio de comunicaciones para contactar a sus seres queridos en México, quienes aguardaban noticias con el alma pendiendo de un hilo. Carmen fue llevada a una zona infantil equipada con juguetes, libros ilustrados y jóvenes voluntarios que le hablaban con calidez. Al principio, la niña se mostraba desconfiada, pero cuando alguien le obsequió un pequeño alebrije de peluche, ella lo abrazó fuertemente como si fuera un viejo amigo que la había estado esperando todo este tiempo. Lale fue sometida a una profunda revisión médica. Los doctores detectaron fatiga crónica y deshidratación, pero lo más preocupante era el fuerte estrés postraumático producto de los eventos violentos que presenció. Una psicóloga se sentó a dialogar con ella pacientemente, sin prisas, sin juicios, simplemente le ofreció un espacio seguro para que contara su historia a su propio ritmo, recordándole que en México ya no tenía que fingir que era fuerte a cada instante. Arif fue trasladado directamente a una clínica para estabilizar sus padecimientos crónicos de forma urgente. Mientras iba en la ambulancia, el hombre observaba silenciosamente todo por la ventana, los letreros en español, los puestos de comida, el tráfico de la ciudad, cosas rutinarias para un mexicano. Pero para este anciano, esas imágenes representaban la vida que creyó perdida para siempre. Por si fuera poco, el Estado coordinó con agrupaciones de ciudadanos en diferentes estados, integrando a redes de voluntarios y comunidades multiculturales. Para facilitar la recepción de quienes ya tenían familiares o un hogar en México, muchos serían reintegrados a la vida que alguna vez abandonaron. Algunos se reencontrarían con parientes tras años de separación. Otros comenzarían desde cero. Pero en esta ocasión, no lo harían en soledad.
La información sobre la atención integral posterior a su llegada dejó aún más atónitos a otros países, pues México no solo rescató para luego ignorar, sino que implementó una estrategia sistemática para dignificar a estas personas paso a paso. Un periodista extranjero transmitiendo en directo desde el albergue afirmó que, lo verdaderamente admirable no fue la evacuación logística, sino el profundo respeto y compasión con la que México está tratando a estos refugiados. Esa frase se viralizó rápidamente en todo el mundo, demostrando que la verdadera asistencia humanitaria no se mide únicamente por el volumen de personas salvadas, sino por la forma en que se les cuida una vez que están a salvo. México no solo evitó que estas personas murieran, sino que las estaba ayudando a revivir. Y esa es la brecha monumental que separa a un operativo de emergencia temporal de una asistencia humanitaria auténtica e institucionalizada. Después de que circularan las imágenes del primer grupo llegando a territorio mexicano, las reacciones a nivel internacional superaron cualquier expectativa. Los principales noticieros globales informaron de forma unánime que México se había posicionado como uno de los estados con la respuesta humanitaria más ágil, firme y compasiva frente a un conflicto tan caótico. En las pantallas de televisión de las capitales mundiales, analistas de política exterior debatían sobre México bajo una luz inédita, no solo enfocados en su economía o cultura, sino en un liderazgo moral que antes no se había reconocido cabalmente. Muchos expertos se preguntaban si México estaba estableciendo un nuevo estándar de diplomacia solidaria a nivel global. En redes sociales, internautas de todos los rincones publicaban incesantes halagos. Así es como debe actuar una nación con valores. México no solo abrió sus fronteras, sino que abrió la puerta a la esperanza. La humanidad no debería tener pasaportes. Y México lo acaba de demostrar. Aún así, entre las ovaciones siempre surgen voces de duda. Algunos cuestionaban la viabilidad económica de sostener esta responsabilidad a largo plazo. Otros expresaban preocupaciones sobre la seguridad interna. Hubo quienes señalaron que esta decisión sentaría un precedente complejo para el futuro. Estas inquietudes eran válidas, y México no las evadió. El gobierno aclaró firmemente que esta misión operaba bajo estrictos parámetros humanitarios y rigurosos protocolos de escrutinio, no era una política de fronteras abiertas incondicional, sino un ejercicio de valentía acompañado de responsabilidad estatal. Lo más sorpresivo fue que diversas instituciones internacionales y agencias de cooperación ofrecieron asistencia inmediata, donaciones de equipo médico, apoyo psicosocial e intercambio de información táctica. Porque las acciones de México se convirtieron en un modelo palpable de que enfrentar una crisis no exige ser la potencia más rica, sino actuar con rapidez, delicadeza y una honestidad inquebrantable. En la antigua sala de emergencias de la SRE en la capital, donde comenzó toda esta odisea, el gigantesco mapa digital mantenía su resplandor habitual. Algunos puntos rojos seguían titilando, como una cruda advertencia de que la labor aún no concluía. Muchos de los funcionarios lucían agotados, pero la expresión de sus rostros ya no era la misma del primer día. Ahora sabían que la decisión forjada bajo una presión asfixiante verdaderamente había transformado los destinos de muchas familias. El secretario revisó el reporte final de la fase inicial, suspiró y sentenció con calma: es posible que no tengamos el alcance para salvar al mundo entero, pero logramos salvar a este grupo justo a tiempo. No hubo ovaciones teatrales ni discursos prefabricados, únicamente un silencio reverencial y lleno de significado. En San Miguel de Allende, Lale paseaba con Carmen admirando la arquitectura al amanecer. La niña le preguntó: «Mamá, ¿es aquí donde siempre decías que vivíamos?». Lale sonrió serenamente y contestó: «Así es, mi cielo. Y aquí es donde volveremos a comenzar». En la Ciudad de México, Arif regresó al rincón exacto donde antes estaba su pequeño negocio, el cual ya había cambiado de dueño desde hacía mucho tiempo. Para su sorpresa, no sintió la melancolía que esperaba. En su lugar, esbozó una sonrisa apacible. Comprendió que algunos muros y negocios pueden desaparecer con los años, pero el verdadero hogar que reside en el corazón es inmune al tiempo. Y en la inmensidad del planeta, esta odisea trascendió la categoría de mera noticia de última hora. Se convirtió en el testimonio viviente de que una nación puede optar por lo correcto, por más desafiante que sea, incluso enfrentando peligros y sin garantías de reconocimiento internacional. A fin de cuentas, lo que dejó atónito al mundo no fue solo que México orquestara un puente aéreo humanitario, sino que logró darle a la compasión un rostro humano, una voz amable, un abrazo sincero y un refugio tangible. En una época en que muchas potencias aún se preguntaban fríamente si valía la pena intervenir, México respondió con acciones contundentes. Ningún ser humano merece ser abandonado en su hora más oscura.
Y es por eso que esta historia no se desvanecerá como un simple titular pasajero, sino que perdurará como un relato que pasará de generación en generación, que en un momento donde la humanidad estaba paralizada por el miedo, existió una nación llamada México que decidió ser el faro de esperanza para quienes se encontraban perdidos en la penumbra. Sí,